En un rato para el final viene editorial de Alfredo Blanco para ver cómo nos fue en el año 2025. Pero para cerrar la historia de lo que estamos viviendo en materia previsional aquí en la provincia de Córdoba, con Alfredo Blanco hemos convocado al doctor Aníbal Paz. Es un especialista en temas previsionales y además columnista en algunos medios de comunicación para analizar qué ha sido de esta ley. Aníbal, ¿cómo te va? Bienvenido y buenas noches. Bueno, muchas gracias por Gracias por estar en el noches, programa. Alfredo, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ves esto que ha aparecido como una emergencia previsional para tratar de corregir los problemas que tiene la caja de jubilación? Bueno, por empezar, no se trata de una emergencia. El mismo gobernador en su mensaje decía que este es un problema de larga data, que de hecho ha transcurrido más de 30, 35 años de problemas. Entonces ya de emergencia no tenemos mucho, es un problema estructural. Luego tenemos la misma definición de la ley. En su primer artículo nos habla de una emergencia por un tránsito, un periodo de 5 años, prorrogable automáticamente por otros 5 años más. Con lo cual estamos ante la puerta de una emergencia que dure 10 años. Esto ya mismo, en sí mismo, esto desdibuja el concepto de emergencia. Por lo tanto, toda la jurisprudencia que existe en la materia de la legislación de emergencia se va a tener que volcar al análisis de esta situación particular, ¿no? Esto, cuando nosotros decimos qué es una emergencia desde el punto de vista legal, ¿esto es porque está establecido en la Constitución o hay una norma específica? Claro, la legislación debe establecer una situación de emergencia por tiempo limitado y cuáles son las excepciones o las medidas que se toman durante esa coyuntura. Pero como el nombre lo indica, debe ser una coyuntura transitoria. Debemos tener establecido las condiciones de inicio de esa emergencia y de finalización de esa emergencia. Cuando hablamos de una emergencia de 5 años en un sistema que ya viene de emergencia en emergencia, esto se desdibuja, ¿no es cierto? Entonces, todas estas situaciones excepcionales, esta delegación de facultades discrecionales bastante amplias en el Poder Ejecutivo, digamos, se tornan difusas. Y ahí es donde tenemos algún argumento para atacar la normativa, ¿no? Está bien, una de esas sería, por ejemplo, este hecho de que se tiende a modificar lo que tiene que aportar un activo para su futura jubilación, o al menos no para su futura jubilación. Sabemos que es para sostener la caja. Sí, claramente. Tenemos uno de los grandes problemas es este, que se aumentan los aportes personales de los trabajadores en distintas escalas. En este momento ya no pasa a ser por sector, sino por rango de ingresos. Es decir, es como que se profundiza esta solidaridad intrageneracional que desnaturaliza el concepto de solidaridad previsional, que debe ser intergeneracional y no dentro de la misma, digamos, dentro de la misma generación. Esto genera un problema porque ya las jubilaciones y los aportes ya son solidarios. Cada trabajador aporta más o menos en función de sus ingresos. Ahora esto se profundiza. Lo que está, digamos, en el delgado límite entre lo confiscatorio y lo no confiscatorio. Ese es uno de los puntos que se debe analizar ahora, ¿no? Además, eso tiende a achatar, digamos, Claro, la pirámide prestacional se achata. A mí me gustaría aclarar algo. Se decía que los jubilados van a tener desmejoras en la jubilación. Eso no va a suceder. De acuerdo a los anuncios, de acuerdo a las precisiones que se escucharon esta mañana, las jubilaciones no van a bajar. El problema va a ser los jubilados por venir. ¿Por qué? Porque la jubilación se calcula sobre una base. Esa base es el 82% neto del trabajador, del promedio de los últimos 10 años de un trabajador. Esto significa que el neto se calcula descontando los aportes personales. Claro. Al subir los aportes personales, ese 82% de ese promedio baja. Significa que los que se jubilaron hoy no le tienen que cambiar el haber jubilatorio, no le va a bajar porque es un derecho adquirido. Ahora, los que se jubilan en lo sucesivo, como van a tener sueldos con mayores aportes, menos base remuneratoria, por lo tanto van a tener menores jubilaciones. El 82% se hará sobre una base menor. Y esto es progresivo, es decir, el perjuicio es progresivo. El que se jubila hoy y en un marco de 10 años de emergencia, si tenemos en cuenta que son 10 años los que entran en el cómputo del haber inicial, bueno, en el primer año va a entrar un año de sueldos con mayores aportes y menos base, en el segundo 2, en el tercer, entonces si llegamos al 10, el que se jubila de acá a 10 años va a tener un perjuicio mayor si esta legislación se mantiene. Como está establecida, 5 años más otros 5 emergencias, es posible que se sostenga. Por lo tanto, este es el verdadero peligro para los jubilados. Ahora, a los jubilados que ganan por encima de determinados montos, ¿no es que le aplican un descuento a cuenta de futuros aumentos o algo así? Claro, acá tenemos una escala por ingresos. Los que tengan más de 3,5 millones de pesos de ingresos van a tener un descuento importante de 8% para sostener esa caja. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Como la Constitución nos habla que las jubilaciones son irreductibles, se ha estudiado bien desde el gobierno cómo hacer para que esto no impacte, de manera tal que el descuento que se deba hacer se compensa de alguna manera y pensando en aumentos a futuro. De esa forma se van a ir absorbiendo esos aumentos en ese descuento que se hace. De manera tal que nominalmente uno cuando compare los dos recibos de sueldo no va a encontrarse con un haber menor de un mes para el otro. Eso no va a suceder. De hecho, ya lo hemos visto en las reformas anteriores. Claro. O sea,
Si hay algo que ya los que estamos en la materia hemos entendido, es que este gobierno estudia la normativa, no larga cualquier cosa, la estudia para tener los menores problemas que pueda. Entonces, hay cuestiones que las tiene estudiadas de manera tal que no se genere algo muy arbitrario o muy manifiestamente complicado. Ahora, cuando uno empieza a hilar fino, ahí en los detalles es donde se esconde, por supuesto, el problema. Aníbal, recién decías que los jubilados a futuro son los que van a tener el mayor problema, es decir, le va a impactar directamente en la jubilación. Por ahí hemos escuchado también en algunos gremios que han recrudecido algunas consultas, porque algunos que estaban especulando con ver el momento justo para presentar los papeles, ya han acelerado todo viendo que se les viene todo esto. ¿Cuándo se produce ese famoso corte entre los jubilados que medianamente se jubilaban con una buena expectativa de ingresos y los que van a venir ahora que van a tener una cierta afectación? Bueno, según lo que se anunció ayer, esta mañana, con los haberes de diciembre van a empezar estos mayores aumentos de aportes. Por lo tanto, el neto de esa base es la que sirve, perdón, el neto de ese salario es el que sirve para la jubilación. En un promedio de 120 meses, el que se jubila en enero va a tener un mes con menor base. Claro. En el promedio no se siente, pero cuantos más meses pasen, cuanto más pase de hoy en adelante, más meses incorporamos dentro de ese promedio, por lo tanto la jubilación baja. Entonces, por eso digo que es un perjuicio progresivo. Los que demoren más en jubilarse, ya sea que les falte edad o porque no tengan los aportes, esos son los que más perjudicados, en la medida que esta normativa se mantenga, ¿no? Bueno, y el otro tema es, con esto, en algún momento mucha gente hubo una discusión a nivel nacional si Córdoba tenía que traspasar a la nación la caja de jubilaciones. La caja de jubilaciones siempre se dijo que era admirada en todo el país porque pagaba mejores jubilaciones. Claro. Ahora, ¿con esto estamos perdiendo el rango o no? Bueno, hay algunas medias verdades que dijo el gobernador en el spot que conocimos todos. Una de ellas es que gran parte del problema se debe a la deuda de la nación con la provincia, precisamente por este traspaso no efectuado. Eso es real. Eso es real y eso es gran parte del problema, eso es indudable. Pero la otra parte del problema, que es la que el gobernador a lo mejor omitió, es la propia responsabilidad del gobierno de los últimos 25 o 30 años, ¿no es cierto?, de haberse manejado con una mala praxis en esta materia. Mayores beneficios, bajamos los aportes en algún momento, que ahora los volvemos a subir, jubilaciones anticipadas, bueno, una serie de medidas que atentan en contra de la clase pasiva y en contra del sostenimiento. La caja está intervenida hace más de 30 años. Bueno, son muchas cosas que se omitieron. Entonces, el problema es muy complejo. Ahora, dentro de esta lógica, hay un artículo que para mí es la caja de Pandora, que establece la posibilidad de aplicar en la provincia la normativa previsional nacional. Así nomás lo dice, no dice mucho más nada la norma. Cuando uno la lee la letra fría, no dice nada, pero adentro de eso puede decir mucho, porque la textura amplia de ese texto permite subsumir allí muchísimas cosas. ¿Qué significa esto? Puede significar cualquier cosa. ¿Es acaso la llave que tiene el gobernador para destrabar un acuerdo con ANSES? No lo sabemos, pero lo podemos conjeturar, porque está ahora la normativa, eso está presente. Eso, pero eventualmente, digo, hasta podría permitir que los ajustes de los haberes previsionales se realicen igual que los realiza ANSES. Claro, justamente, lo conversamos hace un momento fuera de cámara. Una opción sería que las actualizaciones de las remuneraciones se haga como lo hace ANSES, o la movilidad se haga por IPC en vez de por índice sectorial, tal como venimos haciendo en la actualidad, provincia y nación. La norma deja abierta cualquier posibilidad. Entonces ese es el verdadero peligro que encierra esta normativa, ¿no? Bueno, a mí me queda una sola pregunta, es ¿qué se le recomienda a un trabajador o a un jubilado que esté contemplado en estas cuestiones que has analizado, vinculado a la provincia por el trabajo que sea, ya sea que esté afectado porque tiene que aportar más a la caja o porque seguramente le va a impactar al momento de jubilarse? Bueno, a ver, como primera recomendación, aquel que está a punto de jubilar, si no sabe si hacerlo o no, yo creo que tal vez es el momento de jubilarse, por esto que mencionábamos hace un rato, porque cuanto más tiempo pase con mayores aportes y menos base, menor va a ser su haber jubilatorio. Entonces esa sería una recomendación genérica. De todas maneras, esto hay que analizarlo caso por caso y no corresponde tampoco a ser tan optimista con este análisis. Y segundo, para el trabajador también que consulte, tiene a su gremio seguramente a disposición, tiene especialistas, expertos en la materia, para que no se precipiten, porque la normativa no se conoce todavía, la reglamentación no se conoce, la vamos a conocer seguramente en las próximas horas, tal vez esta noche en el boletín oficial la conocemos, y allí es donde podemos empezar a desandar un camino judicial verdaderamente con todas las herramientas. Nosotros tenemos, por ejemplo, la Convención para la Protección del Adulto Mayor, que a partir del año 2022 o 2023 adquirió jerarquía constitucional.
Esta convención nos dice que el pasivo debe tener una vida libre de toda violencia patrimonial, financiera y económica, que incluye la violencia patrimonial, financiera y económica perpetrada por el Estado. Y si nosotros acabamos de hablar que el Estado ha ejercido su administración con mala praxis durante décadas, si eso no es violencia económica o patrimonial contra la clase pasiva, explíquenme por favor qué es. Ahí tenemos un problema. Otra de las cuestiones que habla esta convención es que el jubilado debe ser tratado de manera igual, con independencia de su condición social o de su contribución. Y acá estamos viendo que de acuerdo al rango contributivo nos tratan de diferente manera. Entonces tenemos muchas cosas para analizar, pero no nos precipitemos, hay que esperar la reglamentación. Doctor Aníbal Paz, muchísimas gracias por acompañarnos y tratarnos de dar algunas respuestas previo a la Navidad. Te agradecemos mucho. No, muchas gracias. Felices fiestas. Muchas gracias. Bien, nos vamos a la pausa. En instantes nada más, Alfredo Blanco y su columna. ¿Cómo nos fue en este año 2025? Ya seguimos.